No, bueno, holandés se dice Wamel. Wamel. Sí, sí. Vale, es holandés y nos está hablando desde el consorcio que es llamado Be the Travel Brand. No es consorcio. ¿Me explicas un poco cómo va? Porque yo creo que no me han explicado muy bien del todo y yo quiero entender bien de qué va esto. Está muy bien. Mi nombre es Hans y trabajo para la oficina de turismo, el Jamaica Tours Board, en Holanda y Bélgica. Muy bien. Y me preguntaron para venir aquí para explicar algo de la isla. Fantástico. Muy bien. Vale, entonces a partir de aquí, lo que mucha gente se pregunta cuando oyen hablar de Jamaica, pero no tienen relación con la música reggae, es que es lo que hace Jamaica así especial o diferente. Bueno, de otros destinos o de otros sitios turísticos, ¿no? La mayoría de la gente conoce Jamaica por la música de reggae y las playas blancas con hoteles grandes de todo incluido, del sentido relajado, ¿no? El relax man. Pero Jamaica tiene mucho más. Es una combinación única de historia, cultura, naturaleza, el ambiente local, la gente local. Para mí la gente local es lo más importante. Ellos conocen el país, ellos te quieren enseñar el país y la cosa local es de verdad salir del hotel es lo más importante, no quedarte en la playa. Eso es interesante, pero hay gente que piensa igual que en Jamaica después será como peligroso o estarán bajo la presión, pero en realidad Jamaica culturalmente, históricamente, gastronómicamente tiene muchas cosas que ofrecer. Claro. ¿Cómo puede el turista que no conoce establecer estos puentes con las personas y encontrar más esta cosa bonita y descubrir la realidad de Jamaica? Mira, si estás en uno de los hoteles de Jamaica, ya puedes salir sin problemas. Hay gente que te quieren enseñar la isla, los local guides que se llama, pero la gente que se pueden alquilar un taxi, una persona y puedes ir mirando la isla. Lo que se ve en este momento, hay mucha gente que hacen tours de la isla, que salen de los hoteles grandes, que quieren visitar los hoteles pequeñitos de lujo o de casas familiares, se quedan ahí y hacen sus tours, compran un vuelo y me están mirando en los websites, están mirando como Airbnb, hay 4.000 habitaciones ahí que se puede alquilar. Sí, en Jamaica ahora mismo. Sí. 4.000 habitaciones disponibles en Airbnb. Solamente de Airbnb. Solo en Airbnb. Sí, después de todas las vías y los hoteles. O sea que grandes. realmente se está plataformando Jamaica, la ciudadanía misma también se está moviendo para aparecer, para atraer turismos de una manera diferente o totalmente más acorde diferente con el tiempo de hoy, sí. ¿no? Yo siempre digo, Jamaica está fuera de los hoteles. Sí, si vas mirando verdad. los mercados pequeños, hablando con la gente, estás en restaurantes pequeños o bares pequeños, ahí vas conociendo a la gente y tienes que estar abierto para eso, ¿eh? Hay gente que dice, no quiero salir del hotel porque me han dicho, mira. Me han dicho. Es Rumors, pasado. Sí. Hace 20 años pasaban otras cosas igual. Sí, pero países cambian. Sí, claro. Jamaica cambia. Ha cambiado mucho, es verdad. Mucho. Se toman el auto o buses locales también de lujo y hacen un tour de 2 meses, 2 semanas. Claro, visitando un poco las cosas más representativas. ¿Qué podríamos decir de Jamaica si alguien quiere encontrar 4 cosas a destacar importantes que estén fuera del tópico que puedo encontrar en internet? Puedo encontrar Blue Lagoon, puedo encontrar Spanish Town Road o Port Royal o lo que sea, pero 4 o 5 puntos que digas, gente que van a Jamaica tienen que estar atentos a o a esto, 2, 3. Mira, Jamaica tiene 6 regiones, ¿no? Sí. Y cada región es diferente. Y si vas, por ejemplo, en las montañas azules de Blue Mountain, vas ahí subiendo hoteles pequeñitos, hacen hikes al Blue Mountain Peak. ¿Cuánto es más alto de Blue Mountain? 2.256 metros de altura. O sea, necesitas abrigo en Jamaica. Sí. It's not so tropical. No es tan tropical como la gente cree en un momento dado. No, mira, pero si llegas ahí a las 4:30 de la mañana, como yo lo he hecho el mes pasado, es frío. Hace frío. 9-10 grados. Para jamaicanos es como nieve para nosotros. Sí.
y sales de una temperatura de 20, digamos 32, Sí, de 33. 30 grados, sí. Pero es una cosa, hacer el hiking al Blue Mountain Peak, yo aseguro que es una cosa muy única. Vas a la región de Port Antonio, sí hay el Blue Lagoon, pero hay muchos cataratas diferentes. Ahí vas para la tranquilidad, para hacer el Blue Mountain, el rafting, el bamboo rafting, Sí. pasando por el río, bajando 3 horas y media, hacer un almuerzo ¿cómo se dice? Con Belinda's, que es un restaurante pequeño, haces un stop ahí. Y otra cosa es que pues, se puede hacer es en la región del suroeste, que es Treasure Beach. Es tranquilo, villas pequeñitas, la vida es tranquila. Si una persona me dice a mí y no se puede tranquilizar en Jamaica, él tiene un problema. Si ahí Sí, vienes, el problema está en él. Sí, está en él. Sí, sí. Si vienes a Jamaica, te vas relajando inmediatamente. Pero saliendo de los hoteles grandes. Sí. Y los hoteles grandes tienen servicio bien, la gente son amables y es como una sonrisa en la cara, pero afuera es diferente. Claro. Y es otra manera de tener el Jamaican vibe. Eso es como se dice. Jamaican vibe, como la música reggae. Sí, sí. A muchos les debemos toda la música que nos hace converger aquí a todos caminando juntos por 25 años. Roots rockin' reggae tonight. Roots rockin' reggae music make me feel so nice. Hey. When I remember all the stalwarts who set the pace. Sons of Mikey General, Roots Rockin' Reggae, que nos acompañan mientras hablo con Hans van Vammel. De todas estas cosas que uno puede hacer cuando va a Jamaica. Wherever you come from, we don't care, you're welcome in Jamaica. Pero especialmente si vienes de España, si eres o latinoamericano y no tienes muy de esto, ¿dónde te puedes dirigir? Porque realmente Jamaica tiene mucha conexión por la dominación española antes, Sí. pero en los nombres, Montego Bay era la Bahía de la Manteca, bueno, etcétera, Sí, sí. etcétera, muchas cosas que la gente no sabe. Entonces, hay un vínculo allí. ¿Y cómo se puede descubrir ese vínculo hoy en día? ¿O dónde está ese? La ese mayoría destino? de las cosas españolas anteriores se Sí. puede ver en la parte norte del país. Es Vale. como se llama New Seville, que está cerca de Discovery Bay y Runaway Bay y Saint Anne. Ahí se puede ver algunas Santana. cosas. Hay un Columbus Park, ¿cómo se llama? Y bueno, el nombre que has dicho ya al comienzo, Spanish Town. Spanish Town. Vas bajando por el sur, pero eso ya fue en los Los últimos días, los últimos 1655 que se han ido, ¿no? Vale. Y después todo inglés. Vale, sí, claro, los últimos 200 años de colonia fueron ingleses. Pero muchas cosas españolas que se puede ver, ¿no? O sea que se puede encontrar esta raíz. Ujú. Esta raíz Sí, claro. en Jamaica. Bueno, pues muy bien. No sé, más cositas que se me ocurren. La música de Jamaica, que cambia tanto como la isla, pero mucho más deprisa. Yo creo que la música de Jamaica es un poco el termómetro que nos va marcando los cambios que va teniendo la isla, puesto que es el altavoz que explica todo, ¿no? Sí. ¿Dónde vamos si buscamos música? ¿Festivales o fiestas? Porque antes algunos han oído hablar de pasa, pero se terminó de este tipo de cosas un poco, ¿no? O aún hay las street parties, street songs. Todavía existen. Vale. Siguen. O sea, se pueden encontrar. Sí, se puede. Vale. Bueno, los dos festivales más importantes de Jamaica es el Reggae Sumfest, que es la tercera semana de julio. Sí. Cada noche hay un tema diferente, de Blue Night hasta International Night o de juveniles locales que... Dancehall Night, dancehall, o de Roots tigre. Night, de todo. Pero la otra es Rebel Salute, que está Rebel la Salute. segunda, tercera semana o fin de semana de enero. Sí. Es Roots Reggae. Solamente es más el reggae original que Sí. conocemos, ¿no? Sí. Sí. Y después, a jamaicanos, música y Jamaica y jamaicanos es una cosa. Ajá. Es como salen de la barrilla ya bailando la gente. Y ellos es una cosa de su espíritu, ¿no? Y en todas las calles, los juveniles hacen como casi competiciones en bailes, en movimientos, en hacer
nuevas canciones, algo así. Cada semana. Cada semana, cada fin de semana, todos los sitios lo vas a encontrar. Y en todos los festivales pequeños de comida, de jerk, de los de barbacoa, ¿no? O de la moda, siempre vas a escuchar música. Y siempre vas a encontrar algo nuevo. Igual viene un amigo tuyo y te dice, estuve en Jamaica, esto era lo que lo petaba. Llegas y ha cambiado todo un poco. Pero yo tengo... nuevo baile, nuevo single, nuevo... Lo bailas. Cada 2-3 semanas estás mirando, ¿qué es eso? Nunca he visto este baile. Nuevo. ¿No? ¿De dónde sale, según tu opinión, de dónde sale esta manera tan específica de los jamaicanos de revolucionar constantemente toda la realidad de su cultura, un poco más, un poco su más, espíritu? un poco más? Cambian, quieren cambiar cosas nuevas, son alegres con lo que tienen y quieren moverse al frente, ¿no? Eso es, creo, lo más importante del jamaicano. Y es su espíritu, es también un africano. Creo el espíritu africano, pero combinado en la cultura que tiene. Y se tiene en una forma diversa, porque el contexto es diverso, pero es lo mismo. Sí. Es la raíz real. Y la mayoría de la cosa pasa en Kingston, ¿eh? Ahí se mueve. Cada mes se ve otra cosa nueva. Y la gente puede ir al Dub Club, que es uno de los clubs más importantes. Ahora está como más conocido, está recuperando la música roots, este tipo de sitios. Sí, mucho más. En directo también, además. Pero también Sky y Mento, ¿eh? Sí, todo. Todo. Es regresar a la historia. Jamnesia también. Sí, Jamnesia. Y eso sí, porque a veces gente me pregunta, ¿dónde vas si quieres hacer un reggae beach party? Eso es Negril. La gente van al sitio único para eso y están bailando en la playa, en la playa y con mucho con turistas, diferentes turistas locales, y se van a Rick's Cafe. Si ha sido una vez, porque ya sabes mucho de Jamaica. Yo estuve siempre en Kingston, Hans. Ajá. Nunca tuve porque siempre fui por cosas de música. Sí. Entonces, cuando llegas, si te sumerges en la cosa de la música, está dentro, estudio, no sé qué, y el día que te das cuenta dices, a ver si mañana me da tiempo, nos vamos 3 días a Negril o algo, y nunca en la vida jamás he salido, más que ir un día a Port Antonio, volver o... la parte... hay muchas partes bonitas. Las playas ahí ¿eh? al lado, ¿cómo se llama? La de Hellshire Beach. Hellshire Beach. Sí. He estado un par de veces, un poquito, comer un parrot en la playa y poco más. Pero la siguiente vez te recomiendo Port Antonio y Negril. Port Antonio he estado una vez. Sí. Porque tengo un amigo, fui a un baile, ¿sí? y por la mañana me volví. Pero es verde, ¿eh? Sí, no lo vi prácticamente, es decir, pero es bonito, muy bonito. Cuando bajaba con el autobús, pude ver un poco las colinas, pero realmente esa es la pena que yo tengo de siempre que he ido a Jamaica, es por cosas de música, nunca me dio tiempo de enjoy Jamaica. Pero se puede hacer un viaje de trabajo y de eso, vacaciones. los que son muy listos y saben hacer las dos cosas a la vez, sí. No, pero no. Es como yo sugiero a toda la gente, va a Jamaica y verlo, porque necesitas 2 semanas a lo menos para verlas. Sí, yo diría mínimo 15 días Jamaica. Hans van Dammel, muchísimas gracias. Fue un placer por estar aquí, explicarnos todas estas cosas. Bien. Felicidades por el trabajo que estáis haciendo desde el Jamaican Tourist Board para enseñar Jamaica al mundo en otra perspectiva diferente, que es la bonita y que es la que nos hace a todos querer a Jamaica un poco más si se puede. Ok, nos gracias. vemos la siguiente vez en Jamaica. If possible. Eso. Si es posible. O no, la siguiente vez aquí en el festival un rato, ¿no? Okay. ¿Habías venido al Festival Rototón? Primera vez. ¿Qué te parece así rápido? Me encanta. ¿Te Hasta gusta? ahora. Pero vamos a ver cómo estás esta noche. Te veo esta noche en Jimmy Cliff o en algún sitio. Muchas gracias. Gracias, Hans. Chao. Saludos.